En la parte final de este curso vamos a entrar al módulo de discusión sobre economía, arte, sociedad y cultura en Palestina. Algunos de los elementos tal vez menos discutidos y tal vez de mayor impacto, todos ellos, tanto el arte como los elementos sociales o culturales, muchas veces pasan desapercibidos en la ocupación. Y la economía tiene también o debe tener un papel fundamental a la hora de analizarse. Recuerdo mucho dos cosas. Una, en una conferencia que yo tuve que dar en Cali sobre economía palestina, uno de los asistentes antes de iniciar la conferencia levanta su mano y me pregunta justamente por la economía palestina y manifiesta su interés porque para él era algo totalmente nuevo hablar de economía de un país bajo ocupación militar como es el caso de Palestina. Y justamente yo le dije que estaba de acuerdo con él y que tenía que presenciar la charla para ver lo difícil que era, pero aún así lo viable que era hablar de una economía bajo ocupación. Por otro lado, en otra conferencia o en una entrevista tal vez, yo insistía que de Palestina, de la ocupación israelí, se han hablado de las dimensiones de los derechos humanos, de las dimensiones de la legalidad internacional, de la historia, evidentemente, de hasta de geopolítica, de ocupación se ha hablado, pero casi muy poco se ha hablado de economía y que para mí, Alexander Montero, hablar de economía era hablar de uno de los temas más importantes, insisto, y menos estudiados, porque es uno de los aspectos en los cuales Israel más dominio tiene sobre Palestina, a través de la economía, a través de el shekel como moneda de cambio en Palestina, a través de esa balanza comercial que vamos a ver a continuación. Y esta dependencia tan fuerte iba a dificultar o va a dificultar la transición hacia un Estado libre. Por lo tanto, estoy absolutamente seguro que haber incluido economía en este curso va a ayudar a aclarar también bastantes cosas y a proyectar bastantes elementos de análisis. Para hablar de economía palestina, entonces, hay que hablar cuando menos de cuatro cosas. Por un lado, el costo de ocupación de la zona C, y hay que referirnos en este caso a estudios del Banco Mundial. Hablar de Palestina, un país de oportunidades, o sea, de cómo se construye esa economía palestina, cómo está constituida. Proyección de la economía palestina a 3 años, sería el tercer elemento. Y un cuarto elemento, cómo serían entonces estos sectores líderes en Palestina, cuáles son los sectores que están jalonando esta economía. Y vamos a ver un video preparado justamente de caracterización del sistema económico palestino. Para ello podemos empezar entonces con la discusión sobre el costo en la zona C y referirnos entonces a lo que el Banco Mundial plantea al respecto. En un informe que se empezó a construir en 2013 y que se hizo público la primera versión en 2015 y que se actualizó para el 2017, el Banco Mundial calcula que el costo de la ocupación de la zona C para Palestina es de alrededor de 3.4 billones de dólares por año. ¿Esto qué quiere decir? Que Israel saca 3.4 billones de dólares de productos o de materias primas o de explotación de algunos sectores de la zona C, dinero que le correspondería a Palestina. El Banco Mundial, en otras palabras, nos dice que Israel se queda con el 35% del Producto Interno Bruto palestino, que es lo que existe en la zona C. Hay que recordar, evidentemente, que la zona C es la zona, después del acuerdo de Oslo, de mayor tamaño, de mayor área dentro de Cisjordania. Estamos hablando prácticamente del 61% de Cisjordania. Dentro de los sectores afectados hay una larga lista, pero podemos concentrarnos en 6 o 7 tal vez elementos o sectores más importantes. El primero, la agricultura. Hay que recordar que es una zona desértica y que las tierras de cultivo son muy importantes. Y justamente estas tierras de cultivo palestinas en su buena parte, en buena medida, están dentro de Cisjordania y han quedado pues atrapadas dentro de la zona C. Por lo tanto, los productos agrícolas palestinos fundamentalmente los roba Israel y hacen parte de estos 3.4 billones de dólares que se pierden. Los minerales del Mar Muerto, junto con los elementos cosméticos, los recordamos todos los que hemos trabajado el tema palestino en algún momento. Hemos visto productos palestinos que se producen en el Mar Muerto con minerales, con sales, que son bastante apreciados en la cosmética mundial, pero sin embargo el volumen de extracción de estos recursos por parte de Israel es significativamente más alto. La minería también
junto con la explotación de piedra y la construcción, configuran o constituyen otros de los elementos de usurpación israelí de bienes y de riqueza palestina en la zona C. El turismo, en algún video anterior tal vez de este curso ustedes me escucharon hablar cuando mencionaba el sionismo religioso, que Israel utilizaba el turismo como un arma en varios sentidos, para generar un impacto psicológico, para transmitir un mensaje, pero también para lograr recursos. Israel, cuando construye obviamente una estrategia turística, promueve Tierra Santa, no está excluyendo a Palestina, la incluye como si fuera parte de Israel, y todos estos recursos producto de la peregrinación a los lugares santos se los apropia Israel, no los va a transferir en ningún momento a Palestina, así estén visitando Belén, o así estén visitando Jericó, o estén visitando Hebrón. Entonces, con turismo también hay una afectación fundamental. Las telecomunicaciones, lo que no se puede construir en el tema de telecomunicaciones es una pérdida también económica contabilizada por el Banco Mundial. Y aquí hay que insistir algo, y es que no solamente es lo que Israel se roba, es lo que Israel impide que los palestinos usen. Entonces es un doble impacto, por un lado lo que Israel saca y por otro lado lo que Israel impide que los palestinos puedan producir en la zona C. En resumen, la zona C reúne la mayor cantidad de recursos naturales y también elementos de infraestructura y también elementos de turismo. Por lo tanto, el impacto sobre la zona C es un impacto fundamental, es un impacto muy importante. Con los ingresos de un solo año, con estos 3.4 billones de dólares, con los ingresos de un solo año, la economía palestina lograría eventualmente los ingresos suficientes para cubrir el déficit estructural que tiene. Entonces estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de una cantidad gigantesca de recursos que Israel roba o impide que los palestinos desarrollen y que resulta vital para la economía palestina por cuanto constituye prácticamente el 35% de su Producto Interno Bruto, y porque de esos recursos depende obviamente el saneamiento de las cuentas básicas y las cuentas fiscales del Estado palestino. Esto es, a los ojos del Banco Mundial, los costos de la ocupación. Estos 3.4 billones de dólares, ¿cómo se reparten? ¿Cómo están constituidos? Dentro de estos sectores, como lo mencionábamos hace un momento, y esta es la participación de cada uno de los sectores. En general, impacto concreto sobre la economía, el crecimiento de la economía palestina, por lo que no se produce 1.1 billones, minerales del Mar Muerto, alrededor de 1.918.000 millones de dólares, agricultura, en segundo lugar, con 704 millones de dólares, piedra, 241 millones de dólares al año, turismo, 292 millones de dólares al año, construcción, 234 millones de dólares al año en pérdidas, y telecomunicaciones, 21 millones de dólares al año en pérdidas. Todo esto sumado nos da los 3.4 billones de dólares que el Banco Mundial plantea entonces como pérdida o como costo palestino en sus cuentas y en su economía por la zona C. Si a esto se le suma, si a este panorama se le suma la discusión que hay por el agua, vamos a tener un panorama supremamente más complejo. Esto lo habíamos visto cuando hablábamos de derechos humanos y hablábamos de la actualidad de la ocupación. Por esto no me voy a detener mucho en esto. Pero tan solo voy a recordar una cifra. Dentro de Cisjordania, cuando yo digo dentro de Cisjordania hablo de los palestinos y de los colonos israelíes dentro de Cisjordania, hay una diferencia fundamental del acceso al agua. Mientras los colonos israelíes tienen acceso entre 240 y 300 litros al día de agua, los palestinos residentes en Cisjordania tan solo tienen en promedio acceso a 73 litros, ni siquiera la mitad de lo que los colonos consumen, y también por debajo del estándar mínimo de requerimiento de agua diario que establece Naciones Unidas al respecto, que son 100 litros por día. De esta agua, o de esta limitación de agua, no solamente se genera un impacto humano, eso ya lo sabemos, sino se genera también un impacto en la producción. Sin agua, muchos de los sectores productivos que mencionamos hace un rato no pueden funcionar, no pueden producir, y en consecuencia vamos a tener una economía totalmente limitada. En un segundo elemento de la economía palestina tenemos que hablar entonces de su conformación. Para esta conformación encontré alguna vez un video muy interesante
donde se hace una presentación de marca país de Palestina y se me enumeran algunos de los sectores de pronto claves de su economía, sobre todo de interés para inversionistas. Videos corticos, yo creo que vale la pena verlo. إنها فلسطين، ملتقى الحلم ونهايته، وبوابة الأرض إلى السماء. فيها أثر من كل فراشة، ولديها من القدرة والأمل ما يكفي لزراعة كل مساحة الأرض بالحدق والسماق. مدنها عامرة بالحب والألفة والحنان، لكل واحدة منها حكاية، ولكل واحدة طعم ونكهة ومذاق. خبرت فلسطين كل أنواع المحن ولا تزال، لكنها تعرف بحكم التجربة كيف تحتفي بالحياة وكيف تمضي إلى غدها محمولة على أكتاف الأمل والرغبة في تجاوز كل التحديات. في كل يوم تسطر فلسطين نجاحا جديدا في مختلف الحقول والقطاعات، وهي تعمل بلا كلل من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، وذلك ضمن سعيها الدؤوب لبناء نظام اقتصادي حر يمكنها من التواصل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي، ومما يؤهلها لتكون نقطة جذب لكل الطامحين في خوض غمار المستقبل وتحقيق المزيد من النجاحات. هنا في هذه البلاد قصص نجاح لا تعد ولا تحصى، وهي قصص تثبت أن الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته بات محل ثقة المستثمرين والطامحين، فيما شكل أداء القطاعين العام والخاص نموذجا فريدا في التعاون والتكامل وسرعة الإنجاز، وهو ما وجد ترجمته في تنفيذ مئات المشاريع الاقتصادية التي صارت جزءا من واقع فلسطين الجديد. في فلسطين تتنوع الخيارات وفرص الاستثمار، فهي بلاد واعدة وزاخرة بكل شيء، حيث يلتقي المستقبل بأصالة الهوية وعراقة المكان. وأينما وليت وجهك هناك دائما فرصة بالانتظار. في فلسطين صناعات مزدهرة أثبتت قدرتها على المنافسة، وحظيت بقدر كبير من الثقة والاحترام، وفيها أيضا طاقات كامنة تبشر بالكثير وتضمن للراغبين في الاستثمار فرصا ذهبية في مختلف الميادين والقطاعات. فلسطين عاقدة العزم على مواصلة المسير، ولن تثنيها كل العثرات عن الإمساك بحلمها وتلوين حياتها بكل ألوان الفرح والضحكات. طموح هذه البلاد لا يتوقف عند حد، فهي تعرف ما لديها، وتعرف لمن تعطي وكيف تعطي، وتعرف أيضا أن فيها من الفرص والخيارات والمشاريع ما يجعلها قبلة لكل الراغبين في امتطاء صهوة النجاح.
بلاد عامرة بالخير، وصدرها بوسع أرضها، وأرضها طيبة وتواقة دائما للحرية وضوء الشمس. Sin duda alguna es un video que busca promover inversiones en Palestina, está dirigido a inversores externos y donde se muestra un país bajo ocupación, pero sin embargo un país de oportunidades. Eso es tal vez una de las formas de abordar la discusión, no sin dejar de lado, obviamente, lo costoso que es esta ocupación. Y ese costo se ve en el ranking global de la economía palestina, de los 193 estados formales en el sistema internacional. El 194 sería pues, Palestina como estado observador no miembro de las Naciones Unidas, pero estado finalmente. De esos 194 estados, Palestina ocupa el lugar 152. Es un lugar bastante alejado de las economías tal vez más importantes del mundo, y esta distancia en buena medida se explica por ser una economía tan golpeada por la ocupación israelí. Es una economía donde prácticamente el 80% de la balanza comercial depende de Israel, tanto lo que se exporta de Palestina como lo que se importa. Es una economía donde la moneda circulante es el shekel, con lo cual Israel tiene la posibilidad casi que absoluta de controlar todos esos flujos macroeconómicos y toda la política monetaria y la inflación y las tasas de cambio y la tasa de interés, todo lo que se deriva de la moneda al tener el shekel circulando en Palestina. Es Israel el que cobra, el que recauda primero impuestos, es Israel el que tiene la posibilidad de supervisar el sistema de remesas que llegan a Palestina, es Israel el que tiene la posibilidad incluso de supervisar o bloquear todo el paquete de ayuda o asistencia internacional que llega a Palestina. En últimas, en consecuencia, con este panorama más la incertidumbre legal por titulación de tierra que Israel puede expropiar en cualquier momento, más el acceso a materias primas, más la dificultad de no tener un aeropuerto propio, más la dificultad de tener que recurrir o a puertos o a aeropuertos israelíes o jordanos, todo esto da un panorama bastante crítico de esta economía. Sin embargo, a pesar de esta dificultad que estoy evidenciando, que les estoy contando acá, a pesar de esto, en el 2004, del 2014 hacia acá, al menos desde posterior a la más reciente operación militar israelí en Gaza de mayor alcance, como fue justamente, bueno, las dos últimas, borde protector y pilar defensivo, 2012 y 2014, después de esto, la economía palestina viene en un relativo crecimiento constante. Y desde 2014 se han reportado exportaciones de alrededor de 920 millones de dólares al año, un billón de dólares al año, que sin embargo hay que decirlo en buena medida, pues obviamente va para Israel, como lo vamos a ver a continuación. Importa muchísimo más de lo que exporta. A duras penas las exportaciones llegan a $1 billón, mientras que las importaciones son de 4,5 billones. Esto quiere decir que tiene una balanza comercial totalmente negativa. Es un país netamente exportador y buena parte de esas exportaciones provienen también de Israel. Aquí vemos un poco las cifras de crecimiento económico, con 920 millones de dólares o alrededor de $1 billón en 2015-2016 de exportaciones, 4,5 billones, eso sí se ha mantenido más o menos constante en 2015-2016 de importaciones, y un crecimiento per cápita también bastante moderado si se compara con otras economías del sistema internacional. Entre los principales productos de exportación palestino, con todas las limitaciones que evidencié hace un momento, que se encuentra piedra para construcción. Uno cuando va a Palestina lo que ve justamente es un sector de construcción con una potencialidad bastante alta a pesar de la ocupación israelí. Piedra para construcción y otros materiales de construcción jalonan en buena medida esta parte de la economía palestina. Chatarra y metales, tapas de plástico y calzados.
Dentro de los destinos de exportación, infortunadamente por la ocupación, uno de los principales destinos de exportación es Israel, pero más allá de Israel también está en menor medida, mucho menor medida, pero también están Jordania, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Qatar. En los últimos 5 años, las exportaciones palestinas se han incrementado un 12.2%. Ahí era donde les comentaba que desde 2014 para acá ha habido un crecimiento relativamente constante a pesar de las dificultades que nos genera la ocupación. Esta es la tabla comparada de exportaciones palestinas, la participación de cada sector, siendo justamente la construcción y las piedras lo que más mueve la economía palestina. El destino de las exportaciones, como les comentaba, el 81% de las exportaciones van a Israel. Este también es otro elemento fundamental de la ocupación. En el momento en que Israel dijera, no le compro nada a Palestina, finalmente está golpeando el 80% de las exportaciones palestinas. En el momento en el cual Israel diga, no voy a emplear mano de obra palestina, está afectando prácticamente el 60% de la mano de obra palestina. Entonces, aquí es donde se ve el peso y el rigor de la ocupación, en lo económico. Y es acá donde yo digo, son los sectores tal vez que requieren mayor cuidado, mayor atención y que no se ha trabajado con la misma profundidad como se analizan aspectos como derechos humanos o historia, algunos otros elementos del conflicto. Después de Israel, la otra fuente o el otro destino de exportaciones palestinas es Jordania. Obviamente se evidencia entonces una limitación geográfica muy grande a la hora de hacer exportaciones. Obviamente Palestina, como lo mencionaba, no tiene aeropuerto porque lo destruyó Israel. Y los puertos que dispone son los puertos de Gaza, que están bloqueados por Israel, por lo tanto tiene una limitación geográfica evidente para exportar, y eso se muestra en los destinos de las exportaciones: Israel, el ocupante por un lado, y Jordania por el otro. En menor medida Kuwait, Estados Unidos, algunos destinos europeos, Qatar, Emiratos, como lo mencionaba hace un momento. En cuanto a las importaciones, vamos a ver que Palestina importa fundamentalmente combustibles y alimentos y vehículos, elementos de infraestructura. El petróleo refinado está en primer renglón de las importaciones, evidentemente para intentar mover la industria y generar energía. Gasolina, combustibles y derivados complementarían el renglón anterior. Alimentos de origen animal, lo que no se puede producir en Palestina en tema ganadero, se importa. Vehículos, cemento para construcción. Y de los orígenes, de las fuentes de esta importación, nuevamente está Israel con este gran monopolio producto de la ocupación. Pero después de Israel está Turquía, China, Jordania y Egipto como principales exportadores. Con Jordania y Egipto nuevamente se ve la limitación geográfica. Con Turquía y China se ve una amistad y una agenda política, obviamente, de los turcos y de los chinos. Esta es la composición de las importaciones palestinas por sector. Vamos a ver entonces la gran importancia que tiene el petróleo refinado, el combustible y la comida animal dentro de los primeros renglones de la importación de bienes en Palestina. Y las fuentes de la importación: Israel con un 85% de las importaciones palestinas, seguido de Turquía, China, Jordania y Corea del Sur. En mucha menor medida Arabia Saudí, India, Tailandia, Estados Unidos, Japón, Brasil. Egipto está en una posición pequeña, pero un poco arriba de los que acabé de mencionar. Alemania también con un 2.2%, igual que Egipto, España, Italia, algunos otros países de la Unión Europea. De estas dos gráficas, ¿qué podemos concluir? Que hay una dependencia creada por Israel, hay una dependencia tanto importaciones como exportaciones. Acá es donde nuevamente insisto, en el momento en que Israel quiera cerrar ese comercio, va a afectar el 85% de la balanza comercial palestina, tanto de importación como de exportación. Es una situación que se deriva de la ocupación. Es difícil cambiarla y es una realidad que caracteriza la economía palestina. Dentro de las exportaciones tradicionales, casualmente, y menciono Colombia pues porque es el país de elaboración de este video, pero también estarán algunos otros países latinoamericanos en el mismo sentido, se pueden encontrar algunos elementos típicos de Colombia, en este caso, que van a Palestina o que se han identificado en dirección a Palestina entre el 2006 y el 2014. ¿Qué ha exportado Colombia en este periodo? Tejidos plásticos de punto, té, ropa interior de algodón. Colombia es relativamente conocida a nivel mundial por tema textiles,
equipos metálicos de oficina en muy pequeña medida, azúcar refinada, que es también una de las grandes fortalezas exportadoras de Colombia, aparatos ortopédicos, muy triste este renglón de exportaciones, va para todos los heridos y mutilados y afectados físicamente por la ocupación israelí, todos los palestinos que tienen alguna afectación física. Muebles, transformadores eléctricos, evidentemente café, no podía Colombia dejar de exportar café, y gelatina hacia Palestina. Esto es lo que exporta Colombia, al menos. No es muy importante el nivel de exportación, el flujo exportador colombiano hacia el Medio Oriente en general, lo cual me parece una miopía. Realmente el Medio Oriente tiene economías muy interesantes y sobre todo complementarias con América Latina, pero Colombia no las aprovecha. Algunos otros países latinoamericanos sí, como Argentina sí, como Brasil también, como Chile también, pero Colombia casualmente no. Aún así exporta esto hacia Palestina. En el siguiente video vamos a ver entonces la proyección de la economía palestina a 3 años y los sectores líderes palestinos. Sin embargo, como conclusión, podemos sacar entonces que hay una ocupación militar israelí que golpea fuertemente la economía palestina, que la ubica en una posición de vulnerabilidad, producto de una dependencia casi que total del ocupante, para importar como para exportar y para obviamente poderse comunicar con el mundo exterior. Pero a pesar de eso, la economía palestina ha logrado un crecimiento en los últimos 4 o 5 años de una manera relativamente constante. A pesar de eso, y tiene algunos sectores bien interesantes para inversión extranjera. Aún así, también hay que decirlo, obviamente recordando al Banco Mundial, la ocupación israelí no afecta a Palestina no solamente por la monodependencia importadora y exportadora, sino la ocupación israelí también afecta a la economía palestina por los costos en la zona C. Esas son las conclusiones hasta ahora y nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.